a todos. Hoy vamos a mirar una canción muy interesante y muy bonita. La versión original es de Fernando Terremoto, se llama Luz en los balcones, y la versión del cover que vamos a mirar hoy en este tutorial es la versión que ha cantado Miguel Poveda y le acompañó Jesús Guerrero. Habrá un poco de diferencia, intentamos hacerlo más sencillo para que sea alcanzable a más gente. Por ejemplo, la faceta es bastante complicado de hacer y yo me permití hacerlo más sencillo para que, aunque no sabemos tocar tan bien como Jesús Guerrero, pero por lo menos podamos disfrutar nosotros de esta canción. Incluso si hay alguien que nos canta o hay algún instrumento que nos tocará la melodía para poder acompañarlo. Hoy vamos a analizar la canción con todos sus detalles y voy a tocarlo más lentamente. Abajo podéis ver el vídeo 1 de este tutorial donde toco toda la canción entera, y hoy vamos a mirar un poco la estructura y mirar cada parte, cómo se construye, ¿no? El interesante de esta canción también de que está en dos tonos, aunque son la misma escala, el mi flamenco y el la menor. La canción empieza con un marcaje de tono en el mi flamenco en el séptimo traste. Y luego viene un detalle súper bonito que también forma parte aún del intro. Luego lo miramos. La estructura de la canción es lo siguiente. Empieza con un marcaje de tonalidad en el acorde mi flamenco en el séptimo traste. Luego viene una introducción de la canción, luego una llamada al cante, donde marca el tono del cante. Segunda parte un estribillo, tercera parte una letra, cuarta parte repite el estribillo, quinta parte una falseta del guitarrista, sexta parte letra del cantante, y séptima parte un estribillo de nuevo y un cierre al final. Entonces podemos distinguir 8 partes de la canción. Yo he dividido partes en el tutorial de la semana pasada de los secretos, detalles y trucos de la guitarra flamenca. Hemos mirado cómo se estructura una canción en el mundo de jazz, distinguiendo las partes como A, B, C, D, etc. Entonces hoy vamos a utilizar este recurso también para el momento de estructurar la canción, ¿no? Vamos a tener una parte A, una parte B, que forman parte del intro y forman parte del estribillo, y luego una parte C, que son los acordes que acompañan a la letra, que habrá una variación también. Como hemos mirado en el vídeo anterior, cuando hay una variación del mismo acorde de vuelta de acordes, pero es muy parecido, o los principios son los mismos, entonces lo que hacemos es lo marcamos con un acento arriba. Entonces puede haber parte A y parte A acentuado. Vamos a distinguir también esto. Entonces lo interesante es que todas las partes A de la canción está en mi flamenco. La parte A es lo que tocaba yo en la introducción del vídeo. Una cadencia andaluza, empieza con el cuarto grado La, Sol, Fa y Mi. La parte B cambia de tonalidad y el tono es La menor, y hace una vuelta de las quintas, es decir, empieza con Re menor, que utiliza Re menor 9, Sol, Do max 7, Fa, Si semidisminuido, Mi, séptima, y termina en La. Entonces es la parte B.
fuera del contexto de la canción, sabemos muy bien que el flamenco basa armónicamente en la cadencia andaluza, que son 4 acordes, 4-3, segundo y el primer grado de la escala. Para hacerlo más, para darle más color, lo que se puede hacer es ampliar esta vuelta de acordes, este 4-3-2-1, con acordes de paso. Entonces el dibujo, en vez de 4-3-2-1, dentro de la misma escala va a ser 4-7-3-6, 2-5 y 1. 4, 7, 3, 6, 2, 5 y 1. Entonces la parte B, realmente en esta canción, justamente eso, una vuelta de acordes con sus quintas, con acordes de paso entre la cadencia correspondiente a la menor. Vale, otro recurso que se puede utilizar para dar color a una cadencia es, en vez de hacerlo con los correspondientes quintas, hacerlo con semitonos. Si estamos tocando por mi flamenco, su cuarto grado vendría a ser el la menor, y para ir al tercer grado utiliza el semitono. Estamos en el tercer grado, semitono, segundo grado, quinto y primero. Entonces, estos son los dos recursos que se puede aplicar. Volviendo a la estructura de la canción, seguimos. Hemos marcado el tono de la canción, ¿vale? Hemos marcado en mi menor. Luego hemos hecho la introducción con una vuelta de acordes muy bonito. Vale. La introducción consta en 2 partes A y 2 partes B. Entonces, intro A, B, B. Y después de terminar, hemos hecho una llamada al cante, marcando el tono del cante, que viene a ser la menor. Entonces el cante está en la menor, que era, si me recuerdo bien, y aquí hemos llamado al cantante para que marque su tono. De acuerdo. Luego empieza el estribillo, que va a ser lo mismo que el intro, con una diferencia. Va a ser exactamente A, B, B, pero el segundo A va a ser acentuado. ¿Por qué? Cuando empieza el estribillo, la primera vuelta en la cadencia lo toca como toca el A. Y luego viene el acentuado cuando va a utilizar el recurso de los semitonos. ¿De acuerdo? Y termina en mi flamenco. Entonces cuando llegamos aquí, cerramos en mi, y luego hay un marcaje de bulería que viene a ser. Y ahora mismo entra la letra. La letra, vamos a decir que es la parte C, que es completamente diferente que el A y el B, y también tiene 2 partes. Va a tener una parte C1, digamos, y C2, que va a ser así. Se repite. Y se va al Fa.
después de que termina la letra, viene dos Bs. Lo que va a distinguir de un B normal, que va a estar en dos tiempos. En un B normal hemos cambiado cada acorde a cada compás cambiamos un acorde, es decir, a cada 6 tiempos. En esta parte, solo en esta parte de la canción, en todos los restos del B va a tocar cada acorde a 6 tiempos. En esta parte de la canción va a tocar en doble, es decir, cada acorde va a ser a 12 tiempos. Entonces cuando llegamos a esta parte, se repite. ¿De acuerdo? Siguiente, estribillo otra vez, que completamente va a ser lo mismo, A acentuado, de acuerdo. Cuando llegamos a este momento, viene la faceta de Jesús Guerrero. Aquí yo me permití hacerlo mucho más sencillo. Lo mismo. Y ahora viene dos Bs. De acuerdo, cuando llegamos a esta parte empieza la letra segunda, que viene a ser otra vez una parte llamada C. La primera parte de la letra va a ser exactamente lo mismo que en el caso de la letra 1, y la segunda parte va a ser distinto. La primera parte es... Aquí está el cambio. Y ahora mismo viene un juego súper interesante y súper bonito entre Fa y Mi. Repito otra vez. Y otro estribillo al final. El último estribillo va a ser interesante porque también en el vídeo anterior de los trucos, detalles y secretos hemos hablado exactamente de esto. Es un recurso que se puede aplicar cuando cerramos una canción, que se repite la última frase. Entonces cuando viene el último estribillo, la séptima parte de la canción, hace un A, B, B, y el B, B se repite otra vez. Y cuando termina, ya se cierra la canción, que es la parte octava. Y cerramos con Mi flamenco. De acuerdo. Resumen, resumiendo lo que hemos mirado hoy, la canción está estructurado en 8 partes, según lo que yo entendí.
Empieza con un intro que es A, A, B, B, luego llamada al cante, luego el estribillo de la canción, que es un A, A acentuado, B, B, luego marcaje de bulería, luego la letra 1, que termina con dos Bs a doble tiempo, luego viene otro estribillo, A acentuado, B, B, viene la falseta, B, B, viene la falseta y luego termina con dos Bs, luego viene la letra número 2 y luego el estribillo último, que se repite la última frase, los últimos dos Bs y se cierra la canción. Vagabundeando, camina mi mente, maldito reloj que no pasa gente. Y una hoja en blanco, y le planto frente. Me siento vacío, muy solo y ausente. Ay, el pensar que ya no nos sirve de nada, no consigo encadenar una palabra, mientras veo con el alma al corazón discutir. Ay, el pensar que ya no nos sirve de nada, no consigo encadenar una palabra, mientras veo con el alma al corazón discutir. Luz en los barcones, afeitas del sol se pone, sonolientos se tornan los corazones, se empañan los cristales, los alientos humedales, tu guitarra tiene triste los bordones. Luz en los balcones, afeitas del sol se pone, sonolientos se tornan los corazones, se empañan los cristales, los alientos humedales, tu guitarra tiene triste los bordones. Y tú, allí sigues componiendo, deshojando sentimientos, prefieres hacerlo canción.
deseo en los cuatro vientos, desde el fondo de tu voz, porque así lo sientes, porque así